así. Bueno, esto es un poema. Usted dirá, tendrá que ver un poema, ¿no? Fíjese quién lo escribió el poema, ¿no? Un tal Emilio Frugone, sabemos que Emilio Frugone, ¿no? Fundador, entre otras cosas, fundador del Partido Socialista, jurista, legislador, es decir, una eminencia. Y en determinado momento, en 1923, o sea, al otro año de que la radio comenzó, en realidad casi el mismo año, fíjese que la radio empezó en noviembre del 23, la radiodifusión, por lo tanto, del 22, por lo tanto, fue un mes por allí, ¿no? Después ya en el 23, él había escrito este poema que dice: si tuviese, pensaba, una antena, yo cazaría en la noche serena el verbo viajero, y ese prisionero seguiría volando lo mismo, hacia los 4 puntos cardinales por sobre el abismo, cazando en el mismo momento por muchas antenas iguales que no lograrían quitárselo al viento. Un concepto, indudablemente, Frugone había quedado maravillado con la radiodifusión en su momento. Es más, él la utilizó después con motivos políticos y de divulgación y demás. Por lo tanto, pero ¿por qué quisimos con esto? Para que vean cómo impactó en la sociedad uruguaya la radiodifusión cuando arrancó, cuando apenas había arrancado. Bueno, vamos a hablar sobre el proyecto CW100A. No tenemos que explicar por qué 100A, ¿no? CW, uno de los prefijos de Uruguay, 100 por el centenario y a años, CW 100 años. Bueno, no es la primera vez que utilizamos un prefijo de esta naturaleza, como dijo Lupo en la introducción. Ya habíamos utilizado, en el 2012 utilizamos el CW90 alfa, donde hicimos una experiencia muy parecida a esta, pero esta es un poco más ambiciosa. Dice: en el pasado 6 de noviembre se celebraron los 99 primeros años de la radiodifusión uruguaya. La fecha coincide con la puesta al aire de la primera broadcasting, reconocida como tal Radio Paraizábal. Como radioaficionados tenemos bien claro que es una broadcasting, ¿no? Pero si le decimos a la mayoría de la gente, sí, esta es una broadcasting, incluso como defecto que tenemos los radioaficionados cuando no hablamos de una radiodifusora, decimos una broadcasting. Sin embargo, el término broadcasting era como allá en los años 20 se caracterizaban a las emisoras de radiodifusión. Ni siquiera se llamaban en Uruguay, es decir, en castellano se había acuñado el término de radiodifusión. Después se empezó a utilizar. Por lo tanto, decir, ¿por qué decimos que fue la primera broadcasting? Bueno, porque tenía el carácter de lo que hoy entendemos por radiodifusión, que ahora vamos a ver de qué se trata. Bueno, esa emisora se le llamaba Radio Paraizábal. También el mismo concepto. ¿Por qué Paraizábal? Porque el dueño se llamaba Paraizábal. Bueno, si bien no resulta del todo acertado ese término, o sea que esa es la primera emisora, ya que existió otra emisora dedicada a radiodifundir en forma anterior, se ha utilizado siempre como efeméride para el lanzamiento de las emisiones de programas por medio de la radio dirigidos al público en general, o sea, lo que llamamos radiodifusión. Bueno, el proyecto, más bien, entonces decimos que se debería hablar de un proceso fundacional que comienza en la mitad de 1922, en agosto, para allá por agosto, por más de que había pruebas. Hablamos de radiodifusión. Ya, por supuesto, ya había radios y había gente aficionada a la radio que desde 1906 más o menos había utilizado las ondas hertzianas para la experimentación. Bueno, y que lleva, entre otros hitos, la venta masiva de receptores. Así empieza, ¿no? Todo empezó primero el carro y después los bueyes. Es decir, la gente empezó a comprar receptores. Y después aparecieron las emisoras. Bueno, la puesta en funcionamiento de un transmisor con esquema regular y con publicidad, la utilización del medio en una campaña política y hasta la transmisión de un torneo de fútbol internacional. Uno de los pocos hitos que tiene. Bueno, de esta forma, nuestro club Radio Grupo Sur, como institución cultural de radioaficionados, y el museo que tiene, el Museo de Radioaficionados y Radio Escucha, lanzó el proyecto CW100A, que va a recorrer
y conmemorará durante lo que resta de este año y buena parte del siguiente varios de estos acontecimientos mediante no solo la activación de un distintivo, su distintivo especial, que está activo desde el lunes pasado, de allá. Sin embargo, ha sido tramitado desde el 5, el momento mismo del hito, ¿no? El 5 de noviembre pasado. Mediante no solo la activación de este distintivo, sino que realizará charlas y otras actividades a medida que la situación sanitaria, o sea, la endemia que vive Uruguay, lo vaya permitiendo. Bueno, la conmemoración no incluye solo los aspectos relacionados a la redifusión sonora, sino que además servirá de pretexto para repasar la primera historia de la radio toda, desde la instauración de la telegrafía sin hilos, así le llamaban a la radio inicialmente, en Uruguay, pasando por el pasado del servicio de radioaficionados en nuestro país y otros temas relacionados. Lo vamos a hacer siempre con apego a las fuentes, ¿no? Cada vez que citemos algo acá, vamos a poner de dónde lo sacamos. Y también al texto y al contexto. No vamos a utilizar ningún concepto que no sea solamente texto, sino lo vamos siempre a reflejar al contexto para entenderlo y no hacer cosas que no son correctas. Y bueno, con ese criterio recorreremos por las 4 primeras décadas del siglo pasado. Vamos a seguir hasta los años 50, casi, ¿no? Pero con rigurosidad lo que se llama el 900, la década del 10, 20 y 30, que son el escenario de todos estos hitos que vamos a hablar. Bueno, le contaremos acerca de los pioneros y sus primeros ensayos, así como las particularidades de contar con receptores. Comentaremos sobre el prefijo X, los primeros radioaficionados y las emisoras utilitarias. Emisoras utilitarias son aquellas emisoras que no son ni radioaficionados ni radiofusoras, ¿no? En el caso de emisoras costeras y demás. Donde tenemos en Uruguay una venerable estación que todavía operaba hoy día por Antel, que es la CWA, Cerrito Radio. Además de los inicios de emisiones estatales, voz y música, al hablar, inicios de emisiones estables de voz y música, lo que sería radiodifusión como tal, la acogida del público y las autoridades al nuevo medio, y el Estado como radiodifusor. Le hace el SODRE, Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica, como originalmente arrancó. Bueno, también de un campeonato sudamericano de fútbol, la instalación y operación de una radiodifusora, el primer locutor comercial de la historia, el emplazamiento particular que tuvo una estación, más ni menos que Sudamericana General Electric, la primera emisora de radio en Uruguay, radiodifusora del Uruguay. Y repasaremos detalles de alguna particular audición y de hasta un acto eleccionario y las consecuencias que tuvo en la radio y la radio en esas elecciones. Y veremos la irrupción y evolución de las distintas emisoras posteriores a Paraíso. Y también algunos detalles sobre Uruguay y la radio en la onda corta. De esta forma los estamos invitando a participar de este evento a investigación exclusiva que hoy estamos presentándoles. Vamos a repasar un poco sobre antecedentes. Porque al principio tienen las cosas. Un momentito, que se me corrió. Bueno, antecedentes. El inicio de la radio en Uruguay. La radio, todo. La radio irrumpe en nuestro país mediante la telegrafía sin hilos cuando el presidente de la República era el doctor Claudio Williman. El 19 de marzo de 1910, cuando nombró una comisión encargada de estudiar un plan para la implantación de las primeras estaciones y servicios. Como tal, el Estado toma noción de este fenómeno que se estaba dando, que era la comunicación vía radio, en 1910, con la presidencia de Williman. Como resultado de ello, al año siguiente se establece la llamada Inspección General de Telegrafía sin hilos, dependiente del Ministerio de Guerra y Marina, creada por el decreto número 9072. Salvando distancias, esta es el antecedente que tiene hoy día la USEC, ¿no?
lo que ha evolucionado del papel de contralor que tenía el Estado sobre la radio, comenzó siendo la Inspección General de Telegrafía de Sin Hilos y hoy es la URSECA. Bueno, como sucedió en todo el mundo, lo primero que relacionado al tema radio irrumpió en nuestro país, esto hablando, te dije, apego a la fuente. Esto aparece en la revista Corriente Alterna. La mayoría de nosotros nos acordamos de la revista Corriente Alterna, ¿no? La revista Corriente Alterna, en un artículo del ingeniero Dante Tartaglia, vamos a hablar de Tartaglia en su momento, en número 500, allá por mayo de 1970, Tartaglia contaba cómo había empezado la radio. Fue un testigo de cómo ha empezado todo este proceso, sobre todo desde el punto de vista reglamentario. Como sucedió en todo el mundo, lo primero que relacionado al tema radio irrumpió en nuestro país fue la telegrafía sin hilos. En ese sentido, puede considerarse el principal y más importante punto de partida de la resolución del presidente de la República, Claudio Willimán, por la que se nombra una comisión encargada de estudiar un plan para la implantación de estaciones y servicios de telegrafía sin hilos en el país. Esta comisión fue integrada por el ingeniero Bernardo Cayel y el ingeniero Víctor Benavides y el señor Francisco Constanzo. El 22 de junio de 1910, el Poder Ejecutivo optó por el sistema telegráfico aconsejado por el ingeniero Cayel, para ser usado por la red telegráfica del país, que funcionó prácticamente hasta el año 1926, actuando la estación Cerrito como estación central y sus dependientes lo fueron Paso de los Toros, Rivera, Santa Clara de Olimar, Salto, Melo y 33. Más tarde se confeccionó un plan de organización que fue aprobado para el funcionamiento de estos servicios, que los hacía depender de la Dirección General de Correos y Telégrafos, pero antes de comenzar a prestar servicios, por decreto de marzo de 1911, pasaron a depender del Ministerio de Guerra y Marina. El Ministerio de Guerra y Marina es el actual Ministerio de Defensa Nacional. Por eso es que siempre el tema radio en Uruguay estuvo relacionado, de alguna manera, al Ministerio de Defensa, ¿no? Bueno, la estación Cerrito, con sus emisiones que duraban casi las 24 horas al día, interfería a las estaciones de radiodifusión existentes en la década del 20, en las que comenzaron a instalarse tanto Montevideo como Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el tipo de emisión que se utilizaba era de onda amortiguada. ¿Qué es onda amortiguada? Básicamente un transmisor a chispa, donde se envía un impulso eléctrico, hay un arco eléctrico, y eso genera determinada onda, pero en realidad genera mucho tipo de espuria. Es más, ya en la primera reglamentación de radio que hubo en Uruguay, que fue, como dije, la de 1929, se prohibieron totalmente las transmisiones de tipo de onda amortiguada. Bueno, Cerrito tenía un transmisor de 2,5 kilovatios, era a 3 kilovatios, era muchísima potencia, de salida un transmisor a chispa, y operaba en longitudes de onda que iban de 600 a 2400 metros. Estos sistemas a chispa emitían energía también en una amplia gama del espectro en que operaban las estaciones de radiodifusión, causando tal interferencia en los receptores que hacían casi imposible disfrutar de los programas radiales. Tartaglia además dice que fue en el año 1925 que se decidió la adquisición de un nuevo equipo de ondas continuas a válvulas para la estación Cerrito, con lo cual desaparecerían las interferencias. Entonces los receptores de la época, un tanto rudimentarios, podían hacer escuchar sin molestia la programación de las distintas estaciones de radiodifusión de Montevideo, e incluso las de Buenos Aires. Cuando el nuevo equipo fue librado al servicio en sustitución del viejo transmisor a chispa, cesaron las interferencias, iniciándose entonces la era, lo que se llama, es importante cómo Tartaglia lo menciona, ¿no? Es decir, si uno lo piensa, es así, ¿no? Son esas cosas que si uno la ve escrita y no la razona, no la entiende. Pero en realidad ahí empezó la era electrónica de la telegrafía sin hilos en nuestro país. Vamos a ver qué es radiodifusión, para distinguirlo un poco de qué estamos hablando, ¿no? De qué estamos hablando hoy. Bueno, nos vamos a poner reglamentarista y vamos a hablar cómo se define el servicio de radiocomunicación. La OIT
en la sección 3 de servicios radioeléctricos, donde se define absolutamente todos los que son servicios radioeléctricos, y en particular el de radioaficionados, pero también el de radiodifusión. Dice que es el servicio de radiocomunicaciones cuyas emisiones se destinan a ser recibidas directamente por el público en general. Dice además de que dicho servicio abarca emisiones sonoras, de televisión o de otro género. Y yo subrayé allí eso, ¿no? Que se destina a ser recibida directamente por el público en general. Eso es lo que es radiodifusión. En Uruguay, la última ley de medios, que sustituyó todas las reglamentaciones anteriores respecto a eso, define justamente el servicio en los mismos términos. En realidad, toma como tal la definición de UIT. Lo único que dice que es el servicio de comunicación audiovisual, ¿no? Porque el concepto que tiene es un poco más amplio que el de UIT. ¿Y cómo empezó todo esto? Bueno, dije en 1928, cuando se reglamenta la ley 8.390, que mejor dicho, 1929, cuando se reglamenta una ley de 1928, 8.390. Y bueno, en este reglamento la expresión estación de radiodifusión designa una estación utilizada para la difusión de emisiones radiotelefónicas destinadas a ser recibidas por el público. La expresión servicio de radiodifusión designa un servicio que asegura la difusión de las comunicaciones radioeléctricas destinadas a ser recibidas por el público directamente o por intermedio de las estaciones relevadoras, estaciones repetidoras. Ustedes saben que leer el reglamento de 1928 asombra, ¿no? Porque tiene una rigurosidad técnica que hoy día, es decir, parecería que no fue escrito casi 100 años atrás, ¿no? Y con una exclusiva prodigiosidad que significa porque Uruguay desde aquella época adoptaba las definiciones que venían desde bueno, lo que hoy día es la UIT, ¿no? El año 22. ¿Cómo era Uruguay en el año 1922? Bueno, nuestro país contaba con un poco menos de 1,5 millones de habitantes, o sea, mucho menos de la mitad de la población que tiene actualmente. Una estimación, porque no había censo, era de 1.491.656 habitantes, y el 30% estaban en Montevideo. La población estaba mucho menos concentrada en la capital. El nuestro, es importante, estos conceptos son importantes también para entender cómo empezó la radio, ¿no? Bueno, el nuestro era un país democrático, próspero, apacible, inserto en un periodo que los historiadores llaman el Uruguay vallista. Hasta hoy día se habla del Uruguay vallista o la República vallista, etc. Bueno, regía la Constitución de 1918, que establecía un poder ejecutivo, una cosa rarísima, bicéfalo, compartido por el presidente de la República y el Consejo Nacional de Administración. En realidad ustedes saben que la Constitución de 1918 fue la segunda constitución que tuvo nuestro país. La primera fue la de 1830 y esta fue la primera constitución que tuvo un montón de cambios. Por ejemplo, el voto directo antes y la representación proporcional en las dos cámaras. Porque antes los senadores se elegían, primero las elecciones eran por voto, no era por voto secreto, y los senadores eran electos en elecciones, y el presidente de la República era elegido por decisión del Senado. Bueno, aquí la primera vez que se votaba directamente al presidente, pero tenía una particularidad. Existía el Poder Ejecutivo, tenía un presidente de la República, además había un Consejo Nacional de Administración, ¿no? Había dos órganos ejecutivos. Baltasar Brum, en 1922, se desempeñaba en el primer cargo, o sea, era el presidente, Baltasar Brum, mientras que en el segundo órgano lo integraban 9 miembros y era presidido por José Bache y Ordóñez. Bueno, además en 1922, una particularidad, la radio arranca en Uruguay en año electoral. Eso tiene mucho que ver. Ustedes saben lo que son los años electorales en este país, ¿no? Constitucionalmente hay un montón de limitaciones que el Poder Ejecutivo puede realizar en un año electoral,
justamente porque los años electorales en Uruguay, en toda la historia, han sido momentos más que particulares. Bueno, entonces, el hecho de que la radio haya arrancado en un año electoral tiene que ver también por la manera que impactó. Bueno, el 26 de noviembre, por primera vez, como dije, en la historia se elegía el nuevo presidente de la República directamente por parte de la ciudadanía, en sufragio secreto y universal, pero solo era voto masculino y mayores de 21 años. A las urnas fueron 6 partidos: el Colorado, el Nacional, el Partido Blanco, el Comunista, Socialista, la Unión Cívica y una tal Unión Industrial. Algo típico en Uruguay, el ciudadano más votado fue Luis Alberto de Herrera, o sea, nacionalista Luis Alberto Herrera, que no obstante, lo cual resultaría triunfante en el candidato colorado, José Cerrato, por efecto de la vieja y querida acumulación de votos, lo que se llamaba la ley de lemas. ¿No? Luis Alberto Lacalle tuvo más de 10.000 votos, encima, no era poca cosa, ¿no? Por encima de José Cerrato. De hecho, en la primera elección, 1922, que Luis Alberto Herrera se presentó como candidato presidencial. Radio General Electric. Bueno, vamos a la fuente. Mundo Uruguayo, 24 de agosto de 1922. Ya citamos cuándo es el inicio de la radio utilizada para difundir al público en general, o sea, radiodifusión. Bueno, se ha publicado, decía en la revista Mundo Uruguayo, en estos días la noticia de que la General Electric proyecta establecer en nuestra capital una estación transmisora de telefonía sin hilos. Así se llamaba la radio en ese momento, ¿no? Telefonía sin hilos. La nueva la noticia es auspiciosa para nuestros adelantos locales, pues se podría disponer en el futuro de este moderno sistema de comunicaciones tan popularizado ya en Norteamérica y en ensayos de éxito en la vecina capital. La terminología de Norteamérica era bastante común. No se utilizaba el nombre Estados Unidos, en general se refería a Estados Unidos, a Norteamérica y como norteamericanos a los estadounidenses, ¿no? Si ustedes ven la inauguración del Mundial en 1930, van a ver que justamente hay unos chicos allí con unos carteles y la delegación de los Estados Unidos tenía un cartel que decía Norteamérica. Bueno, la General Electric en Nueva York, ya que es la fábrica más importante de aparatos de telefonía sin hilos, por intermedio de su sucursal en Montevideo, divulgará esa conquista de la ciencia, para lo cual se propone instalar dentro de breve tiempo una estación de transmisión de largo alcance, lo mismo que en Buenos Aires. También la emisora de Buenos Aires utilizaba transmisores de la General Electric, donde la estación que se proyecta construir tendrá no menos de 1000 vatios, 1000 watts, decía en aquel momento, de capacidad, y podrá extender sus ondas hasta esta capital. Ha logrado asimismo la General Electric que se envíe una partida de aparatos receptores a fin de atender la demanda local, que desde hace muchos meses se interesa en la telefonía sin hilos. En realidad ese era el concepto básico, ¿no? Vender receptores. Emilio Elena, en un libro que yo el otro día difundí allí, de Rubén Castillos. ¿Recuerdan quién era Rubén Castillo, no? El libro se llama Silencios, estamos en el aire, y en realidad es la primera vez que alguien se tomó el trabajo de recopilar información sobre los inicios de la radio, allá en 1972. Por eso lo vamos a estar mencionando a cada rato. Bueno, Emilio Elena decía, le digo, Emilio Elena era el director, el gerente de radio de General Electric en Uruguay. Bueno, Elena dice, era un transmisor de 2 válvulas osciladoras de 5 watts cada una y 2 válvulas moduladoras también de 5 watts, y no había preamplificación alguna, de manera que se entraba directamente el micrófono a los circuitos moduladores. Y en aquel momento, decía Elena, transmitíamos como Radio General Electric. Esta Radio General Electric, de hecho, es la primera radiodifusora en Uruguay. Después lo vamos a ver por qué podemos aseverar esto. Radio Fútbol.
También, hablando del silencio, del libro, les traemos esto de Silencio estamos en el aire, de Rubén Castillo. Castillo ahí escribió en su libro que el 2 de octubre de 1922 comenta El Plata. El Plata era el vespertino del diario El País. Los diarios siempre en Uruguay tenían un diario de la mañana y un diario de tarde. Bueno, el País llegó a tenerlo hasta que se permitió económicamente hacerlo, que se llamaba El Plata, era el vespertino de la mañana. Tenía el mismo directorio. ¿Por qué lo digo? Porque El Plata lo vamos a repasar en más de una oportunidad. Casualmente acá, hablando bien de la radiodifusión, pero después hablando mal de la radiodifusión. Bueno, decía de Castillo en su libro, en primera página, a 2 columnas, El Plata comentaba: la gente, esto es textual lo que dice El Plata, había llenado el propíleo y era tanta la expectativa que se colmaba también la Plaza Independencia y varias calles adyacentes. El propileo es el espacio ese abierto que tienen, ustedes ven la foto que está allí, ¿no? Que tiene el Teatro Solís, como una especie de plaza, y ahí está la foto, esa foto es recogida del diario El Plata, ¿no? Efectivamente, no era camelo de la gente que escribía allí, sino que la gente había colmado como tal El Plata. Ahora, ¿por qué? Dice, ¿a qué se debía tanto alboroto? A que en la azotea de El Plata se instala un receptor de radiotelefonía. El citado diario estaba en la parte izquierda, que hoy ocupa un museo. Ustedes vieron dónde está el museo, creo que es de la Historia Nacional. Bueno, esa era la sede, la redacción del Plata. Y bueno, por eso desde allí, y por eso la gente se reunía, ocurrió algo que hizo reunir esta gente. Bueno, la transmisión radiotelefónica, telegráfica, mejor dicho, venía desde Río de Janeiro, justamente en la 5ª jornada del campeonato de fútbol. ¿Por qué lo escribió así, fútbol? Porque era como se escribía, ¿no? De las noticias que arribaban, muchas no podían ser porque era radiotelegrafía, se hacían 2 copias, una para ser transmitida por radio a través del transmisor de la General Electric, para los pocos privilegiados con receptores que había en aquella época, y otra copia para el público reunido en el propíleo, con quien se comunicaba a megáfono limpio. Había un señor allí, vamos a ver el nombre incluso, de que se tomaba el trabajo de con un megáfono comunicar las jugadas que venían por telegrafía, por radiotelegrafía. En realidad, es decir, no sé si era radiotelegrafía o telegrafía por hilos, pero en definitiva ese era el concepto. Bueno, dice, la nerviosidad, decía el diario, alcanzó grados verdaderamente intolerables, y era su manifestación tan viva e imponente que cuando el megáfono de Enrique García, era la persona que estaba encargado de vociferar lo que estaba pasando, enteraba a la multitud de cualquier incidencia del partido que pudiera adelantar la esperanza de una victoria, sonaba abajo un rumor sordo, como el de una marea avasalladora que amenaza tragarse cuanto hubiese a su alcance. Enrique García trabajaba con el megáfono, dice, apunta Castillo, y Claudio Zapelli, 20 años tenía por entonces, lo hacía con el micrófono bocina en una transmisión de radio insólita. ¿Por qué insólita? Fíjense lo que dice acá. Dice, se había dispuesto, en realidad se había puesto que en el hipódromo de Maroñas se colocara un receptor y allí se transmitiera, se recibiera lo que este transmisor de radio transmitía en voz de Claudio Zapelli. Dice, el diario dice, no cerramos esta nota sin dejar constancia que la información transmitida de nuestra casa al hipódromo de Maroñas por medio del aparato radiotelefónico de la General Electric Sociedad Anónima no pudo darse al público por el megáfono merced a una nerviosidad repentina de los caballos que se transmitió repentinamente también a los señores comisarios. Estos, velando por el bienestar de los cuadrúpedos, prohibieron que se usara el megáfono. O sea que no pudo ser recibida la transmisión allí, porque según el relato, los caballos se pusieron nerviosos. Ustedes ven la redacción no redundante, incluso jugando con los cuadrúpedos, ¿no?
porque la gente de El Plata no quedó muy contenta con el hecho de lo que estaba ocurriendo. Bueno, vamos a hablar de Broadcasting Paradise. El diario Plata, justamente el diario Plata, el 7 de noviembre de 1922 anunciaba esto. Dice, ayer se inauguró una potente estación. En los altos del edificio del Hotel Florida se inauguró ayer a las 6 de la tarde la estación radiotelefónica más poderosa de las instaladas hasta ahora en la América del Sur. La estación de radiotelefonía del señor Paraizábal se levanta en los altos del Hotel Florida y ha sido instalada por la General Electric. La estación está equipada con 4 válvulas de 250 watts cada una. Una quinta válvula amplifica la voz recibida de los micrófonos. Este era un transmisor, por supuesto, mucho más sofisticado, ¿no? La antena está situada a 70 metros sobre el nivel del mar, en un plano libre, con todo cruce de hilos telefónicos de forma de jaula, las antenas tipo jaula, montadas sobre 2 torres metálicas. Como la mencionada estación es a la vez receptora, ayer se pudo oír la de Buenos Aires, instalada también en la General Electric, que les enviaba sus felicitaciones y augurios. Dice el vespertino, Montevideo cuenta, pues, como ya dijimos, con la estación transmisora radiotelefónica más potente de Sudamérica. Lo prueba el hecho de haberse oído de Tucumán, que dista de Montevideo unos 1.680 kilómetros, y que de toda la provincia de Buenos Aires la oyen con más potencia que la estación de Buenos Aires, a pesar de su gran distancia. Aquí en Uruguay, en nuestro territorio, dice El Plata, fue oída de Paso de los Toros usando una estación con receptor de cristal. En la estación Paraizábal se desarrollarán todos los días y a horas determinadas selectos programas culturales e instructivos, conciertos, conferencias, etc., como asimismo un amplio programa informativo para las ciudades del interior. Y concluye el cronista del Plata, después de visitar las instalaciones de la estación, la concurrencia fue obsequiada por un exquisito lunch. Estos son los conceptos que queríamos dejarle hoy sobre historia de la radio y de la radiofusión en particular. Y como dije, en semana por medio vamos a seguir ampliando cada uno de estos temas, pero vamos a hablar ahora específicamente sobre CW100 Alpha. Bueno, con el distintivo especial Charlie Whiskey 100 Alpha, Radio Grupo Sur pone al aire a nivel mundial esta iniciativa, activándolo en todas las bandas y modos de emisión. Estará operando en concursos y activaciones especiales, tanto institucionalmente como por colegas asociados especialmente habilitados para ello. Las confirmaciones de los contactos se harán por varias modeladas, LOTW, QSL, o sea, nosotros vamos a subir los logs a estas dos formas en particular de confirmación, y por nuestro sistema propio que es HTTPS QSL.ui. Y también tarjetas QSL convencionales, donde ahí tenemos una muestra, vía nuestro manager X2ABC, dirigidas a casilla 950 11000 Montevideo, Uruguay. En este caso habrá que aportar suficiente una remesa para solventar los gastos de envío. Y bueno, y además vamos a tener un certificado electrónico, también lo van a poder bajar por qsl.i, o sea, aquellos que a un solo contacto quieran además hacerte la pieza que está aquí, ¿no? Van a poder ingresar allí, localizar su comunicación, si han comunicado, y descargado. Próximas convocatorias. Semana por medio, y mientras la evolución de la emergencia sanitaria que vive en nuestro país no permite otra cosa, nos reunimos mediante esta plataforma Zoom. La próxima cita va a ser el 23 de noviembre, o sea, algo así como en 14 días, para desarrollar el primero de los temas expuestos, que es épocas de pioneros, introducción de la radio en Uruguay y la evolución de las primeras reglamentaciones en la materia. Y si quiera vamos a tocar el tema
de lleno de la radiodifusión, vamos a hablar de la radio en general. Muy bien. Bueno, y los invitamos a permanecer en contacto con el proyecto a través de las redes sociales de la institución y del evento, y la dirección de email es charliewhisky100a, cw100a, @radiogruposur.uy. Bueno, los sitios web, en realidad es el mismo sitio web con dos direcciones distintas: charliewhisky100a, radio.org.i, este dominio que estamos utilizando hace muy poco para lo que es todo lo que es cultural, en materia de radio. Vamos a seguir utilizándolos en Radio Grupo Sur, y específicamente el Charlie Whisky 100 Alfa, radiogruposur.uy.